Hay una prisión que no tiene rejas de hierro ni muros de piedra. Es una celda invisible que construimos con palabras silenciosas. Una habitación mental donde nos encerramos cada mañana antes de siquiera poner un pie fuera de la cama. Valeria conocía esa celda a la perfección. Vivía en una ciudad chica, de esas donde el viento siempre arrastra un poco de polvo y el ritmo de la tarde parece estancarse entre las casas de techos bajos. A sus 34 años, Valeria era la definición de la capacidad desperdiciada. Era inteligente, tenía un ojo clínico para el diseño y una ética de trabajo que envidiaría a cualquiera. Sin embargo, su postura siempre decía lo contrario. Caminaba con los hombros ligeramente adelantados, como si estuviera pidiendo permiso al aire para pasar, y solía cruzar los brazos sobre su pecho, protegiendo un centro que ella sentía frágil. Esa tarde, Valeria estaba sentada en un café frente a su computadora. Tenía abierto un correo electrónico. Era una propuesta para liderar un proyecto de comunicación para una empresa regional. Un contrato de $15,000 que podría cambiar su realidad financiera de un plumazo. Pero sus dedos, largos y nerviosos, jugueteaban con el borde de su bufanda de lana gris en lugar de escribir. No es el momento, susurró para sí misma, aunque no había nadie escuchando. El mercado está raro. Seguro me sale mal y quedo en ridículo. Además, yo no soy ese tipo de líder. Cerró la laptop de golpe como quien encierra a una fiera. En ese momento, una sombra se proyectó sobre su mesa. Era Julia. Julia había sido su jefa años atrás en una agencia pequeña y ahora era esa clase de amiga que te dice la verdad aunque no se la pidas. Julia vestía un abrigo de lino color arena y se movía con una economía de movimientos que denotaba una paz interna feroz. Se sentó frente a Valeria, observando el rastro de ansiedad en los ojos de la joven. «Te vi cerrar la computadora como si hubieras visto un fantasma, Vale», dijo Julia mientras pedía un café con un gesto simple. Valeria suspiró, dejando caer los hombros. «Es un proyecto grande, Julia, pero no sé, siento que me falta algo. No es el momento justo. Tengo que prepararme más. Yo no soy esa clase de persona que se lanza así». Julia no asintió. No le dio palmaditas en el hombro. Se limitó a mirarla fijamente y soltó una frase que cayó como un peso de plomo en la mesa. «No es la realidad la que te frena, Valeria. Es cómo te la estás contando». Valeria frunció el ceño, sintiéndose atacada. «Pero es verdad, Julia. Hay riesgos. Hay gente más capaz. Lo que tú llamas realidad es solo una narración que te repites para no salir de la celda», interrumpió Julia con suavidad. «Escúchate. No es el momento, me va a salir mal, yo no soy así. ¿De dónde sacaste esas frases? ¿Son tuyas o son un guión que aprendiste de memoria?» Valeria regresó a su casa esa noche caminando por las calles desiertas de la ciudad chica. Las palabras de Julia le escocían. Siempre había creído que su problema era la baja autoestima, esa etiqueta cómoda que usamos para justificar por qué no avanzamos. Pero Julia había sugerido algo mucho más filoso. No estaba fallando en la vida, estaba obedeciendo. Recordó a su madre, una mujer que siempre decía, mejor pasar desapercibida para que nadie te envidie. Recordó a aquel profesor que cuando ella tenía 10 años le dijo que era muy buena cumpliendo órdenes, pero que no tenía madera de mando. Valeria se dio cuenta de un giro brutal en su percepción. Ella no pensaba por sí misma, ella repetía. Su diálogo interno no era una reflexión, era una programación automática. Cada vez que estaba a punto de brillar, una voz antigua, que ni siquiera era la suya, le tiraba del dobladillo del vestido para sentarla de nuevo en la silla. No te estás saboteando, te estás obedeciendo. Esa fue la revelación que la dejó sin aliento frente al espejo de su baño. No era una lucha contra su yo, era un acto de rebeldía contra un programa instalado años atrás. El siguiente día, Valeria decidió aplicar una microacción que Julia le había sugerido por mensaje antes de dormir. Anota todo. Convierte lo invisible en tinta. Durante 24 horas, Valeria llevó consigo una pequeña libreta. No intentó pensar en positivo, eso habría sido ponerle un parche a una herida infectada. Solo anotó el proceso. 8 a.m. Pensé en llamar al cliente.
Frase automática, va a pensar que soy una pesada. 10:30 a.m. Miré el presupuesto de $15,000. Frase automática, es demasiado dinero para alguien como yo. 2 p.m. Tuve una idea creativa para la campaña. Frase automática, seguro alguien ya lo hizo mejor. Al final del día, leyó la lista. Se sintió ridícula, pero también liberada. Al ver las frases escritas, se dio cuenta de que si una amiga le hablara así, le habría cortado el habla hace años. Se hizo la pregunta final. ¿Esto es mío o lo aprendí? Descubrió que la mayoría de sus verdades sobre sí misma eran en realidad opiniones de terceros que ella había adoptado como leyes universales. La letra chica de su mente estaba llena de contratos que ella nunca había firmado, pero que cumplía con una lealtad militar. 3 días después, Valeria volvió al café. Abrió la computadora. Sus manos seguían temblando un poco, pero esta vez no intentó acallar el miedo con excusas. Cuando la voz automática le susurró, «No es el momento», ella respondió mentalmente, «Ese es el programa de mi madre, no el mío». Escribió el correo. Aceptó el reto. No porque se sintiera invencible o llena de autoestima, sino porque decidió dejar de ser una súbdita de sus propios pensamientos. A veces el mayor éxito no es ganar un contrato de miles de dólares ni alcanzar la cima de una carrera. El verdadero éxito es el momento en que cuestionas la voz que te dice que no puedes. Nos han enseñado que el problema es lo que pensamos y pasamos la vida intentando cambiar pensamientos negativos por positivos. Pero la verdad es más profunda. El problema no es lo que piensas, es que no estás eligiendo tus pensamientos. Estás funcionando con el sistema operativo de tus miedos antiguos, de tus fracasos pasados y de las voces de personas que ya ni siquiera están en tu vida. Tu diálogo interno es el guión de tu existencia. Si dejas que el guión lo escriba el miedo, tu vida será una tragedia de oportunidades perdidas. Pero si te atreves a anotar esas voces, a mirarlas de frente y a preguntarles, ¿quién te dio permiso para hablar en mi nombre?, la puerta de la celda se abre. La vida no te pide que seas perfecta, ni que no tengas miedo, solo te pide que dejes de obedecer a la versión más pequeña de ti misma. Porque al final, la única diferencia entre la persona que avanza y la que se queda estancada en una ciudad chica mirando cómo pasa el tiempo, es que una decidió dejar de repetir para por fin empezar a hablar. Recuerda, no eres lo que piensas, eres quien decide pensar. Y ahí, en esa pequeña brecha de conciencia, es donde empieza tu verdadera libertad.